Señores, bajo la lluvia. Bajo la lluvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fabio? Bien, 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 gracias a Dios. Qué bueno. Gracias y un placer que nos acompañes. Para mí es el placer. De verdad, estoy muy, vamos a decir, motivado y emocionado. Nunca había sido parte de esta. Vamos en la nueva forma de hacer televisión, para que tú veas que los tiempos también uno los va cambiando y los va adecuando. Eso es parte de la renovación, de la evolución. En eso estamos ahora mismo, en evolución, porque ¿qué es lo que está pasando con el Partido de la Liberación Dominicana, PLD? Y vamos a ver lo que fue el proceso electoral, o los procesos electorales, porque son más de uno. Están las elecciones municipales y están las elecciones congresuales y presidencial. ¿Qué sucedió durante este año 2024? Bueno, mira, a raíz de lo que pasó en el mes de febrero, o vamos a analizar primero las elecciones de ese mes, las elecciones del mes de febrero, para elegir a las autoridades de los 158 municipios y los 235 distritos municipales. Lamentablemente hubo poca fiscalización de parte de la Junta Central Electoral, y por esa causa pues parece que está pasando el excelentísimo señor presidente de la República, jefe de la policía. El jefe de la policía. El jefe de la policía, que anda con más escolta que el propio presidente. El director. Sí, discúlpame, porque esos son términos de otra época. El director general. De la generación en la que nos formamos. Sí, exacto. Pues tal y como te comentaba, hubo una poca fiscalización de parte de ese órgano electoral sobre las denuncias constantes que se le fueron haciendo del uso de los recursos públicos en esa campaña. Para nadie fue, vamos a decir, ni siquiera secreto, cómo las instituciones públicas se volcaron de una manera grosera a apoyar a los candidatos del partido de gobierno, de una manera, yo diría que hasta descarada, porque era a plena luz del día, subían fotos a las redes sociales, llevaban a cabo actividades propias de esas instituciones, pero con los candidatos a las posiciones electivas de esas demarcaciones a las que ellos iban al lado. Entonces, cuando tú tenías un operativo médico, un operativo dental, la entrega de las tarjetas Supérate, al lado de quien era el candidato o la candidata a la alcaldía o a la dirección municipal, pues claro está que eso tiene un efecto que lo que hace es que te manipula la intención de ese elector, porque todos sabemos, ¿no?, lo que por las razones que se viven, las condiciones de vida de la mayoría del pueblo dominicano, pues siempre el que tiene la capacidad financiera de incidir en el día de una persona, dándole 500 pesos, dándole 1,000 pesos, pues compra ese voto, ¿no? Lamentablemente el populismo no se ha podido separar todavía. Sí, el clientelismo. El clientelismo más bien sería en este caso, sí. Entonces, que es una práctica que ha existido siempre. Tampoco ahora vamos a querer pretender de que esto es algo exclusivo de este partido, de este gobierno. Ahora, lo que ocurre es que a los niveles en que ellos lo llevaron, ese clientelismo, esa acción clientelar, realmente fue nunca antes vista. Este es un gobierno que se ha querido caracterizar por ser histórico en muchas cosas y nada más falso que eso, porque lo que ha hecho es cambiar de nombres a una serie de programas, de políticas públicas que ya existían, de inaugurar cosas que ya habían sido inauguradas y bueno, la ponen histórica por vez primera, etcétera. Ahora, si en algo ellos sí fueron históricos y lo hicieron por vez primera, fue en usar descaradamente, como nadie nunca lo hizo, los recursos públicos a favor del partido de gobierno. ¿Cuántas alcaldías obtuvo el Partido de la Liberación Dominicana? El Partido de la Liberación Dominicana obtuvo 26
16 alcaldías, si no me equivoco, algo así, entre alcaldías y direcciones municipales. Y distritos municipales, sí. Porque también hay que siempre recordar algo. Las elecciones de este tipo no, vamos a decir, no causan el mismo entusiasmo que las presidenciales. Y si tú le sumas a eso de que hubo realmente una compra masiva de cédulas que fue reconocido por la propia OEA, que cuando vino aquí en su propia misión electoral tomó conocimiento porque lo palpó, porque lo vio, pues la abstención lamentablemente llegó a unos niveles escandalosos. Tú estás diciendo que, por ejemplo, en la provincia de Santiago votó o se abstuvo un 68%. O sea, eso quiere decir que de cada 10 electores, solo 3 fueron, solo 3 a votar. Entonces, eso realmente te crea una crisis de legitimidad, porque no estás siendo, vamos a decir, electo por la mayoría, sino por una minoría, y una minoría inducida por esta compra de votos por un lado, pero también por otro lado hay que ser crítico, autocrítico, y reconocer que los otros partidos, no fuimos quizás lo suficientemente diligentes para tratar de reconquistar la confianza que la gente nos tuvo una vez, para tratar de reconectar con ellos, para tratar de ganarnos los corazones de ellos en torno a una propuesta electoral que se le haya presentado. Y ahí están los resultados. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, un partido de 20 años de gobierno, uno dice que tiene una dirigencia ya en varias fases, porque tiene la vieja dirigencia. Tuvo dirigentes que se desarrollaron dentro del propio gobierno, y hoy sentimos que están los hijos y los descendientes. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y próximamente en Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Y en términos de presupuesto de internet y otros servicios de telecomunicaciones, gastó prácticamente mitad del presupuesto de todo el año que tenía para ese rubro, lo que te da a entender un uso abusivo de los recursos públicos. Y bueno, pasó lo del mes de febrero. Entonces viene lo del mes de mayo y obviamente pues los electores aquí, esa franja de los indecisos que andaba por un 27% en las últimas encuestas, al final... ¿Por qué tan alto? ¿Por qué tan alto? Mira, eso es algo que debe llamarnos a preocupación a los partidos políticos, porque cada día hay menos conexión entre la sociedad y los partidos políticos. Por eso es que los partidos políticos tenemos que reinventarnos y tratar de conectar con la sociedad, haciendo nuestras las causas sociales que mueven a esas sociedades, porque es de la única manera que ellos se van a sentir identificados contigo y podrán confiar en ti. Recuérdate que los partidos políticos tienen un rol de interpretación social, son un instrumento social para poder satisfacer las necesidades y resolver los problemas de la sociedad en un eventual gobierno a través de la política pública. Exactamente. Son un canal de llevar las necesidades de una sociedad hacia el segmento ya de acción de políticas públicas. Así es. Y satisfacer entonces esa necesidad de los ciudadanos. Así es. Ahora, ¿qué ocurre cuando un partido político no logra conectar con un electorado, con la sociedad dominicana? Pues lamentablemente no tendrá buenos resultados. Y si tú le sumas a eso, una campaña de propaganda, de uso abusivo de los recursos públicos, de un avasallaje, o sea, demasiado grosero, nunca antes visto. Ahí sí el PRM ha sido histórico. Y bueno, te dan los resultados que finalmente vimos. Bueno, pero que la abstención en el nivel presidencial también es preocupante, porque fue la más alta de la historia. Fue más alta inclusive que en el 2020 cuando hubo COVID. Entonces eso nos llama a preocupación, que era lo que tú me preguntabas. Bueno, porque la sociedad no confía en los partidos políticos, porque los partidos políticos, hasta que no le demuestren a la sociedad que su agenda es la del pueblo, la de ellos, no volverán a confiar de la misma manera. Miren, el caso del doctor Leonel Fernández, yo creo que no ha terminado, no ha quitado la valla desde el año 2020. No, es cierto, porque él empezó promoviendo a nivel interno a los que iban a ser los dirigentes del partido, miembros, para que se fueran para las internas, para las primarias, o para que se inscribieran, creo. Había un proceso. Inscríbete en la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, con su imagen. Sí. Con su imagen. Así y luego empezó a variar la imagen, dejándose acompañar con los dirigentes zonales. Sí. ¿Recuerdas? Sí, claro que sí. Entonces, siempre buscó un motivo y una razón para él ser la figura central del partido y estar colocado en las vallas públicas. Sí, así es. O sea, yo creo que también aquí tenemos que ser un tanto honestos y que la Junta Central Electoral tiene que empezar a buscar la manera de que ese calendario sea respetado. Claro. Lo que ocurre no es tan sencillo. Si bien es cierto que esta Junta Central Electoral brilló por su ausencia en cuanto a la fiscalización y el control de, vamos a decir, de lo que se podía y lo que no se podía hacer en la campaña electoral, no es menos cierto que hay una serie de derechos fundamentales que están en la Constitución, en el cual, bueno, todo el mundo se ampara, las cortes, las altas cortes, tanto el TSE como el Constitucional, han dictado sendas sentencias en ese sentido. Por ejemplo, parte de la libertad de expresión es eso, sí, es tú poder colocar un mensaje a través de una valla. Ahora, lo que ocurre es que cuando ese mensaje, tú me dices a mí, no es electoral porque no estoy llamando a que vote por fulano, pero tiene la cara de quien va a ser el candidato. No, óyeme, eso es un mecanismo. Es una promoción. Claro, por Dios, es un subterfugio que se ha buscado, sí, o como se dice en el argot popular, un bajadero. ¿Para qué? Para que yo pueda cumplir con lo que yo quiero, promover electoralmente a una figura
Y cuando vengan a quererme decir, tú estás violando la ley, yo digo, no, porque espérate, la ley dice que lo que yo no puedo es promover el voto a favor de nadie hasta que no se abra la campaña. Dime si en esa valla habla de voto. En el mismo caso ¿Ves? de Omar Fernández, se buscó primero la disyuntiva de si iba a la alcaldía, ocupó el escenario del tiempo reglamentario de promoción para la alcaldía, y luego entonces cuando decide irse a la senaduría, pues entonces ya entró dentro de otro proceso. Pero dentro de ese... utilizó los dos tiempos. Ahora, lo que yo te pregunto a ti, y le son pregunto, habilidades. Exacto, y le pregunto a todo el que nos ve, ¿eso es algo ilegal? No. Entonces yo creo Pero que... son observaciones. Claro. Es que entre el derecho y el deber, Sí, hay como un lindero. Así es. Que se queda algunas veces. Así es. Que para tomar la decisión es difícil. Así es. O sea, nosotros hablamos mucho de los derechos, pero también cuáles son los deberes y quién cumple con qué. Sí, poca gente realmente cumple. Entonces, yo creo que nosotros debemos abocarnos a una reforma real, a una reforma sincera, a todo el marco político de los partidos. Yo creo que la ley electoral no puede estarse modificando cada 4 años. Sin embargo, esta ley electoral que aprobó el PRM con su supermayoría, es que fue una ley y con la fuerza del pueblo, muy inmediata para provocar y proteger puntos específicos. Yo creo que dentro de las reformas aquí hay que hacer una revisión. Y aquí se está hablando ahora del voto obligatorio. Es verdad que nuestra Constitución nos permite a nosotros la libertad de ir o no a votar. Sí. Pero yo diría que también ese exceso de libertad nos da nuestras consecuencias. Tú no podrías hacer un voto obligatorio cada 4 años, pero tú sí pudieses hacer un voto obligatorio dentro de, dejando márgenes de tiempo. Sí. Cada 3 elecciones, un ejemplo, pudiese ser que tú no dures más de 3 elecciones sin ir a ejercer el derecho al voto. Que tengas que votar por un candidato de manera obligatoria, no, porque simplemente tú vas y participas y no te gusta ninguno. Votas en blanco. Tú votas en blanco. Tú puedes poner una casilla de voto en blanco. Tú pones una casilla. Mira, hay países como por ejemplo Chile, sé que en Argentina es obligatorio. Y en otros. Exacto. O sea, ahora lo que ocurre es que en nuestro caso hay una discusión filosófica de si un derecho realmente es algo que usted tiene que obligar a que alguien lo ejerza. Eso es una discusión jurídica filosófica. Ahora, desde el punto de vista legal, lo cierto es que para poder contemplar la obligatoriedad de un voto hay que cambiar la Constitución, porque en el artículo 208 dice claramente que el voto es libre. Entonces, si es libre, tú no puedes obligar. Pero aquí hay mucha gente que hace negocio con el Estado, participa en el Estado como empleado, y sin embargo son de los que no participan en las elecciones. Así es, ¿no? Y son los que se hacen luego los empleados de carrera, y tú dices, así sí es fácil. Exactamente. O sea, no hay compromiso político y están dentro del Estado. Ni compromiso cívico tampoco, porque ¿qué ocurre? El tú votar, además de ser un derecho, es un deber ciudadano. Entonces tú como ciudadano se supone que debes contribuir a que las autoridades que se elijan pues sean legítimas en función de que todo el mundo haya salido a votar. Si se pone o no, esa es una discusión que va a dar mucha agua de beber. O arreglemos el padrón, José. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y próximamente en Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
sumado, vuelvo y te digo, a una campaña agresiva del gobierno usando los recursos públicos, una propaganda excesiva en todos los medios de comunicación, vallas en todos lados. O sea, cuando nosotros intentamos buscar vallas, prácticamente el 90% ya todas estaban ocupadas por el gobierno desde hacía más de un año. Este gobierno gastó en el mes de febrero alrededor de 980 millones de pesos solo en publicidad. Y en términos de presupuesto de internet y otros servicios de telecomunicaciones, gastó prácticamente mitad del presupuesto de todo el año que tenía para ese rubro, lo que te da a entender un uso abusivo de los recursos públicos. Y bueno, pasó lo del mes de febrero. Entonces viene lo del mes de mayo y obviamente pues los electores aquí, esa franja de los indecisos que andaba por un 27% en las últimas encuestas, al final... ¿Por qué tan alto? ¿Por qué tan alto? Mira, eso es algo que debe llamarnos a preocupación a los partidos políticos, porque cada día hay menos conexión entre la sociedad y los partidos políticos. Por eso es que los partidos políticos tenemos que reinventarnos y tratar de conectar con la sociedad, haciendo nuestras las causas sociales que mueven a esas sociedades, porque es de la única manera que ellos se van a sentir identificados contigo y podrán confiar en ti. Recuérdate que los partidos políticos tienen un rol de interpretación social, son un instrumento social para poder satisfacer las necesidades y resolver los problemas de la sociedad en un eventual gobierno a través de la política pública. Exactamente. Son un canal de llevar las necesidades de una sociedad hacia el segmento ya de acción de políticas públicas. Así es. Y satisfacer entonces esa necesidad de los ciudadanos. Así es. Ahora, ¿qué ocurre cuando un partido político no logra conectar con un electorado, con la sociedad dominicana? Pues lamentablemente no tendrá buenos resultados. Y si tú le sumas a eso, una campaña de propaganda, de uso abusivo de los recursos públicos, de un avasallaje, o sea, demasiado grosero, nunca antes visto. Ahí sí el PRM ha sido histórico. Y bueno, te dan los resultados que finalmente vimos. Bueno, pero que la abstención en el nivel presidencial también es preocupante, porque fue la más alta de la historia. Fue más alta inclusive que en el 2020 cuando hubo COVID. Entonces eso nos llama a preocupación, que era lo que tú me preguntabas. Bueno, porque la sociedad no confía en los partidos políticos. Porque los partidos políticos, hasta que no le demuestren a la sociedad que su agenda es la del pueblo, la de ellos, no volverán a confiar de la misma manera. Miren, en el caso del doctor Leonel Fernández, yo creo que no ha quitado la valla desde el año 2020. No, es cierto, porque él empezó promoviendo a nivel interno a los que iban a ser los dirigentes de los miembros, para que se fueran para las internas, para la primaria, o para que se inscribieran, creo. Había un proceso. Inscríbete en la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, con su imagen. Sí. Con su imagen. Así y luego empezó a variar la imagen, dejándose acompañar con los dirigentes zonales. Sí. ¿Recuerdas? Sí, claro. Claro que sí. Entonces, siempre buscó un motivo y una razón para él ser la figura central del partido y estar colocado en las vallas públicas. Sí, así es. O sea, yo creo que también aquí tenemos que ser un tanto honestos y que la Junta Central Electoral tiene que empezar a buscar la manera de que ese calendario sea respetado. Claro. Lo que ocurre no es tan sencillo. Si bien es cierto que esta Junta Central Electoral brilló por su ausencia en cuanto a la fiscalización y el control de, vamos a decir, de lo que se podía y lo que no se podía hacer en la campaña electoral, no es menos cierto que hay una serie de derechos fundamentales que están en la Constitución, en el cual, bueno, todo el mundo se ampara. Las cortes, las altas cortes, tanto el TSE como el Constitucional, han dictado sendas sentencias en ese sentido. Por ejemplo,
parte de la libertad de expresión es eso, es tú poder colocar un mensaje a través de una valla. Ahora, lo que ocurre es que cuando ese mensaje, tú me dices a mí, no es electoral porque no estoy llamando a que vote por fulano, pero tiene la cara de quien va a ser el candidato. No, óyeme, eso es un mecanismo. ¿Es una promoción? Claro, por Dios, es un subterfugio que se ha buscado, o como se dice en el argot popular, un bajadero. ¿Para qué? Para que yo pueda cumplir con lo que yo quiero, promover electoralmente a una figura, y cuando vengan a quererme decir, tú estás violando la ley, yo digo, no, porque espérate, la ley dice que lo que yo no puedo es promover el voto a favor de nadie hasta que no se abra la campaña. Dime si en esa valla habla de voto. En el mismo caso de Omar Fernández, se buscó primero la disyuntiva de si iba a la alcaldía, ocupó el escenario del tiempo reglamentario de promoción para la alcaldía, y luego entonces cuando decide irse a la senaduría, pues entonces ya entró dentro de otro proceso. Pero utilizó los dos tiempos. Ahora, lo que yo te pregunto a ti, son habilidades. Exacto, y le pregunto a todo el que nos ve, ¿eso es algo ilegal? No. Entonces yo creo pero que... son observaciones. Claro. Es que entre el derecho y el deber. Sí. Hay como un lindero. Así es. Que se queda algunas veces. Así es. Que para tomar la decisión es difícil. Así es. O sea, nosotros hablamos mucho de los derechos, pero también cuáles son los deberes. Y quién cumple con qué. Sí, poca gente realmente cumple. Entonces, yo creo que nosotros debemos abocarnos a una reforma real, a una reforma sincera, a todo el marco político de los partidos. Yo creo que la ley electoral no puede estarse modificando cada 4 años. Sin embargo, esta ley electoral que aprobó el PRM con su supermayoría, es que fue una ley y con la fuerza del pueblo, muy inmediata para provocar y proteger puntos específicos. Yo creo que dentro de las reformas aquí hay que hacer una revisión. Y aquí se está hablando ahora del voto obligatorio. Es verdad que nuestra Constitución nos permite a nosotros la libertad de ir o no a votar. Sí. Pero yo diría que también ese exceso de libertad nos da nuestras consecuencias. Tú no podrías hacer un voto obligatorio cada 4 años, pero tú sí pudieses hacer un voto obligatorio dentro de, dejando márgenes de tiempo. Sí. Cada 3 elecciones, un ejemplo, pudiese ser que tú no dures más de 3 elecciones sin ir a ejercer el derecho al voto. Que tengas que votar por un candidato de manera obligatoria, no, porque simplemente tú vas y participas y no te gusta ninguno. Votas en blanco. Tú votas en blanco. Tú puedes poner una casilla de voto en blanco. Tú pones una casilla. Mira, hay países como por ejemplo Chile, sé que en Argentina es obligatorio. Y en otros. Exacto. O sea, ahora lo que ocurre es que en nuestro caso hay una discusión filosófica de si un derecho realmente es algo que usted tiene que obligar a que alguien lo ejerza. Eso es una discusión jurídica filosófica. Ahora, desde el punto de vista legal, lo cierto es que para poder contemplar la obligatoriedad de un voto hay que cambiar la Constitución, porque en el artículo 208 dice claramente que el voto es libre. Entonces, si es libre, tú no puedes obligar. Pero aquí hay mucha gente que hace negocio con el Estado, participa en el Estado como empleado, y sin embargo son de los que no participan en las elecciones. Así es, ¿no? Y son los que se hacen luego los empleados de carrera. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y próximamente en Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Exactamente. O sea, no hay compromiso político y están dentro del Estado. Ni compromiso cívico tampoco, porque ¿qué ocurre? El tú votar, además de ser un derecho, es un deber ciudadano. Entonces tú como ciudadano se supone que debes contribuir a que las autoridades que se elijan pues sean legítimas en función de que todo el mundo haya salido a votar. Si se pone o no, esa es una discusión que va a dar mucha agua de beber. O arreglemos el padrón, José. Pero vamos a arreglar el padrón, así como el padrón electoral no incluye como votos válidos, o sea, para votar a los militares y a ciertos lo cual es renglones. Entonces, vamos también a entrar dentro de esa fase filosófica a las religiones y que desde el principio no nos invadan lo que es ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando tú coges ese padrón y tienes una masa de participantes que no van a votar por su condición, entonces también nos afecta a nosotros en lo que son la participación y las abstenciones. Claro. Yo creo que realmente tratando de ver la finalidad de la norma, la finalidad. ¿Cuál sería la finalidad de que el voto sea obligatorio? Bajar los niveles de abstención. ¿Con qué finalidad? Esa es otra pregunta. ¿Para qué? Para proteger el sistema de partidos políticos y la democracia dominicana. Bueno, pero si se toma en cuenta que la finalidad sería tratar de preservar la democracia, tratar de fortalecerla, entonces pudieran limitarse el ejercicio de ciertos derechos y pudiera además regularse de una forma tal en que yo no te obligo. No, pero tú tienes el derecho también de cumplir con una razón. Pero oye, yo no te obligo. Si tú quieres, tú vas y votas. Ahora, si tú no lo haces, yo como Estado puedo tener quizás la facultad de colocarte una sanción administrativa. Yo te pongo una multa. Yo no te he obligado a que tú vayas a votar. Pero quizás una multa se vería como algo ya muy directo. Sí, pero así es que funciona en esos países que yo te estoy mencionando. Yo te diría una limitación. No me haces negocio con el Estado. No, porque lo que ocurre es que entonces eso se puede prestar para clientelismo. Porque van a decir, no, mira, yo voté, entonces a mí hay que meterme en este concurso porque yo voté por ustedes. Entonces, yo creo que quizás algún mecanismo que se pudiera explorar, que es un tema que debe discutir la sociedad dominicana y los partidos políticos. Señores, toda discusión. Claro, y los partidos políticos en sentido general es, bueno, es posible implementar o no implementar, establecer la obligatoriedad del voto y cuál sería la sanción. Entonces yo no lo vería como una obligatoriedad, yo lo vería como el cumplimiento de un mandato constitucional, de un deber, porque usted como ciudadano tiene deber, además de derechos, usted tiene deberes. Entonces usted tiene el deber de votar, usted es libre de ir a votar. Bueno, no le gustan las opciones, entonces yo como Estado te coloco una opción en blanco para que tú manifiestes tu desacuerdo en el sentido de que no me gustan ninguno. No, pero tú puedes participar. Pero tú te no expresaste. Votar por nadie. Pero tú te expresaste. ¿Y qué ocurre? Eso también te permite ver, más que la abstención, te permite ver de una manera más directa y más real el nivel de satisfacción o de conexión que tenga la sociedad con las propuestas electorales. Porque si, por ejemplo, en estas últimas elecciones votaron 4.100.000 y pico de personas, se quedaron sin votar 4 millones de personas. Si en vez de esos 4 millones hubieran votado 5 y pico, pero 1 millón y pico de votos fueran blancos, entonces te está dando un mensaje en la sociedad de que hay una parte importante que está insatisfecha con todo el mundo, o por lo menos que no tiene identidad. Exacto, porque con la abstención cabe un candidato. Porque con la abstención tú siempre vas a tener la duda de si la persona no votó porque no se identifica con nadie. ¿Por quién pudo haber votado? O porque se quedó durmiendo. O que dijo, no, yo no voy a ir para allá, hacer fila, tú estás loco. Yo me voy de fin de semana, yo me voy para Miami, lo que se va para Miami. Están ganados, ya yo sé quién va a ganar. O están ganados, yo sé. O sea, entonces, colocar quizás el deber de ir a votar
so pena de que usted sea multado. Yo lo veo eso como una posibilidad que muy bien pudiera funcionar. Habría que analizar bien cuáles serían las consecuencias del no votar, pero yo sí soy de opinión que debe existir la opción y la media obligatoriedad de que no quizás en todas las elecciones, pero por lo menos cada 3 periodos usted tiene que ir a votar. Sí, porque es una manera de usted participar y de ser parte también de todos nosotros. Lo que ocurre es que, mira, no hay nada más complicado que un abogado. Y yo soy abogado y yo sé por qué te lo digo. Ese tipo de cosas pudiera en este caso levantar una discusión sobre la base de que entonces eso pudiera violar el principio de igualdad y el derecho de igualdad. Sí. Porque cuando tú lo escalas así, tú me estás poniendo en una situación desigual a un primer votante, por ejemplo, que va a tener la opción de no votar por los próximos 2 o 3 procesos, pero otro que tiene más años que él sí le tocaría votar porque ya no votó en los 2 pasados anteriores. Entonces se crea todo un mangú, ¿no? Se crea todo un arroz con mango. Sí. Entonces yo lo que creo que no es fácil. Yo lo que creo que aquí la clave está en que los partidos políticos tenemos que entender que debemos interpretar a la sociedad y hacer nuestras las demandas de la sociedad, sus sueños, sus anhelos, sus preocupaciones, sus problemas. Y en la medida en que nosotros hablemos con la sociedad, hablemos con los sectores, con los sindicalistas, con los empresarios, con la academia, con los medioambientalistas, con los productores del campo, pero no en un proceso electoral, que para yo hacer un programa de gobierno. No, siempre en el día a día, con la industria, ¿cuál es el país que queremos de aquí a 20 años? Hay una ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo que ya dentro de 5 años hay que revisarla. Es una agenda pendiente. Es una agenda de la que se ha cumplido poco, que se aprobó en el 2012 para el 2030 y ya estamos en el 2024. Bueno, fíjate la crisis que nosotros tenemos todavía dentro del sistema educativo y todo ha sido producto de una agenda. Pero una agenda que también, ojo, la mayor responsabilidad no ha sido de los políticos. No. Aquí el sector empresarial también tiene que empezar a cumplir con su parte. Claro. No es solamente que nosotros somos los de la cuota económica, que muchas veces por ahí es que se ha visto, y esas han sido las consecuencias que han pagado los gobiernos. Pero por ejemplo, mira, en esa ley que yo te estoy comentando, y tú muy bien citas uno de los sectores, uno de los pactos, se firmaron varios pactos, el pacto educativo. El presidente Medina fue el presidente que se comprometió a destinar el 4% del Producto Interno Bruto, asignándolo a ese sector. Y bueno, me podrán decir que los resultados no fueron del todo buenos, pero fue un avance. Fue un avance porque se construyeron más de 24,000 aulas. No estaban las escuelas. No estaban las escuelas. Se puso la tanda de jornada extendida, se construyeron las estancias infantiles, etcétera. Hubo un avance. El desayuno y el almuerzo escolar, etcétera. Una serie de políticas públicas a favor de la educación dominicana. Ahora, ¿qué pasó con el otro pacto? El segundo de 3 pactos que estaban en esa ley, el pacto del sector eléctrico. En este gobierno, lamentablemente, las pérdidas del sector eléctrico han aumentado de un 25 a un 40%. Esa es la segunda carga en el presupuesto nacional, luego del pago de los servicios de la deuda. Y fue la carga política durante los 8 años de Danilo Medina. Claro. Porque esa imposición de parte de él, que hoy por hoy uno lo ve como un elemento positivo, lo de Punta Catalina. Sin Punta Catalina aquí no hubiese energía eléctrica. Punta Catalina pasó de ser el cuerpo del delito a ser la joya de la corona. Es correcto. Hasta tal punto que este gobierno reconoce que es la mejor planta que hay en el sistema, la más eficiente en y cuanto que le deja rendimientos al Estado, cantidad de energía por más de costo de energía, costo de energía, y que le deja rendimientos, ganancias al Estado por más de $200 millones. Pues no era tan mal entonces la visión hoy uno tiene que ver en la práctica que fue correcta. Por eso es que yo creo que la clase política tiene que cambiar en el sentido de ser más transparente, más sincero, menos populistas. Y quizás ser más asociada. ¿Por qué? Porque al final yo soy de los que veo
que aquí los que pagan las consecuencias de todo eso son los presidentes. ¿Cómo salen los presidentes de nuestro país? Nada más hay que irse a la historia. Joaquín Balaguer en el 78 y en el 96 salió de una manera que no podía ser aplaudido por nadie, rechazado. ¿Cómo se fueron don Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco? Rechazados. Leonel Fernández, las 2 veces que salió, tanto en el 2000 como en el 2012, rechazado a nivel público, igual como salió Danilo Medina, y lamentablemente, en el momento que ya este presidente, Luis Abinader, no tenga el poder de esa muñeca, de ese bolígrafo, también esos mismos sectores le dan la espalda. Entonces aquí la clase política es la que está pagando las consecuencias en el orden electoral, pero también hay más de un involucrado que no paga ninguno. Mira, es un tema cultural. Hay alguien que me comentó, que nos comentó, yo no recuerdo quién, que dijo, ¿ustedes saben cuál es el peor gobierno? El peor gobierno, el que se va, siempre va a ser el último. El último. El último, pero por suerte que la historia se encarga de poner las cosas en su lugar. Porque te pongo ese ejemplo. Punta Catalina era lo peor, lo satanizó todo el mundo. Y tal y como tú dices, si no fuera por Punta Catalina. Fue un instrumento de campaña. Entonces, exacto. Entonces yo creo que la clase política ahí es donde digo que tiene que ser más transparente. Cuando hablo de transparencia, hablo de seriedad, hablo de honestidad, hablo de cero populismo, hablo de reconocer las cosas que realmente valgan la pena y las que no, porque otra cosa, este gobierno durante 8 años satanizó la cifra del Banco Central, no servían. Y Valdés Albizu era lo peor. Pero entonces pidieron que se quedara Valdés Albizu. El presidente Luis Abinader le pidió al presidente Medina en la transición permiso para que el gobernador del Banco Central se quedara. Porque el gobernador del Banco Central, cuando se lo plantearon, dijo, de la única manera que yo me quedo es si el presidente Medina me autoriza. Porque yo tengo un sentido de lealtad hacia ese señor y no soy político. Y se quedaron con Héctor Valdés Albizu. Pues ahora Héctor Valdés Albizu es que la renovación es algo más allá de un simple concepto biológico. Yo creo que es un fenómeno que implica un cambio de visión, un cambio de filosofía, un cambio de discurso, un cambio de aptitudes, un cambio de potencialidad y de capacidad. El líder tradicional que tenga la capacidad de evolucionar con la sociedad es parte de esa renovación. Tenemos a un Pepe Mujica que tiene 90 años en Uruguay y es un tipo que conecta con las sociedades de su generación, pero con los más jóvenes también. ¿Por qué? Porque esa persona, ese señor, supo evolucionar con el tiempo y ajustar su discurso, su visión, su pensamiento a lo que la sociedad uruguaya necesitaba en cada momento en los cuales él gravitó. Entonces yo creo que eso también es posible en mi partido. Mi partido tiene que mantenerse cohesionado y ese liderazgo tradicional va a jugar un rol, debe jugar un rol importante en liderar este proceso y orientar a ese relevo, en este caso, para que esa transformación se haga de una manera correcta y siempre tomando en cuenta el común denominador de todo esto es cuáles son las aspiraciones de la sociedad dominicana. Pues quizás estos 4 años fuera del poder también sirve como método de oxigenación. ¿Por qué? Porque habían ya actores que lo único que estaban percibiendo era el control de la administración pública, el estar en el Estado. Sin embargo, no miraban hacia el partido, ni miraban las acciones que realmente necesitaban comunitariamente, que los mantuviera conectados hacia la sociedad. Sí, ciertamente. Y ese comité político que está ahí, del cual yo formo parte, de verdad ha sido la dirección política más exitosa de los últimos 20 años en la República Dominicana. Ahí están sus méritos, ahí están sus logros. Y bueno, en la vida no siempre se da lo que uno quiere, sino lo que te sobreviene. Entonces yo creo que hay ciclos que se van cerrando, hay otros ciclos que se abren y eso no significa que porque se cierre un ciclo, los que hayan sido parte de ese ciclo no pueden ser parte del nuevo. Lo que tú tienes es que adaptarte, adecuarte, acomodarte en cierto sentido a
a lo nuevo, a lo que la sociedad espera de ti el día de hoy. Porque lo que la sociedad soñaba hace 20 años no es lo que sueña hoy. Y yo creo que de eso es que se trata. Y por eso yo aspiro a la Secretaría General para, junto con todos los compañeros de mi partido, del Comité Central, del nuevo comité político que se vaya a crear, podamos llevar a cabo este trabajo con compromiso, con entrega, con dedicación, para tratar de concluir con la transformación que comenzó el presidente Medina en el 2020 y que él deberá ser el líder ahora de este proceso que debe concluir ¿con qué? Con un PLD del siglo XXI para la sociedad del siglo XXI. No, y un PLD que duró mucho tiempo paralizado en el orden político, sí, a lo interno del partido, con la renovación partidaria, sí, producto de la gestión gubernamental. Claro, porque todos sus dirigentes eran los principales funcionarios públicos. Bueno. Entonces se privilegió la función pública, lo cual estaba bien porque usted usted fue seleccionado en el caso de los que son por voto y designado en el caso de los que se nombran por decreto, por cualquier otra, para llevar a cabo una función. Pero lo que debió pasar es que, mira, como yo soy funcionario público, sáquenme, deslíguenme de mi función del partido para que no se quede sin acción. Sí, porque eso es lo que se está pagando también hoy, que prácticamente el Partido de la Liberación Dominicana quedó en una inercia, claro, ante la sociedad. Por eso. Porque se buscaba al dirigente, pero dentro del espacio público. Así es, y eso no puede volver a pasar. Esas son de las cosas que nosotros en el pasado Congreso ya lo habíamos analizado, y sé que van a ser parte quizás de la discusión de este Congreso, aunque sea de una manera tangencial. La idea es que dentro de 3 meses nosotros podamos contar con una dirección política nueva, con un nuevo comité central, un nuevo comité político, un nuevo presidente y un nuevo secretario general. Y si el presidente Medina se quiere mantener en la presidencia del partido, cuenta con el apoyo de todos nosotros para mantenerse. Bueno, señores, la verdad que uno cuando pasa estas revistas así se queda y va mirando y viendo lo que son estos procesos políticos. Simplemente la política no termina. Pasaron los procesos electorales, pero ahora empieza el trabajo de verdad para aquellos que tienen que conectar y buscar la manera de ser en el mañana los futuros funcionarios, pero los que buscan también la oportunidad del voto. De verdad, José, te doy las gracias por acompañarnos. Te deseo el mejor de los éxitos. Sé que como una persona joven, preparada, como es la mayoría de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, porque si algo tienen es juventud y preparación y experiencia. Porque esos 20 años de muchos que sus primeros pasos lo dieron dentro del Estado, porque hay que decirlo, son los hijos de los dirigentes. No, así es. En el caso mío, yo no soy hijo de ningún dirigente, pero mi primera función pública fue a los 21 años. Sí. Entonces sí, hay todo un haber. A ti, Fabio, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. De verdad que ha sido para mí una experiencia muy chula, muy linda, tener este intercambio de esta manera tan poco común, pero tan creativa. De verdad que sí, que me ha gustado mucho. Bueno, gracias. Sí. Vamos en la nueva forma de hacer televisión. Cáeme atrás.